Tenemos cosas más urgentes que atender, mamá. Esas palabras, cortantes como el viento helado que baja de las sierras en invierno, me llegaron por mensaje de mi hijo Javier el día de mi cumpleaños número 65. Estaba sentada a la mesa del comedor en mi casa de San Miguel, un pueblo tranquilo donde las bugambillas trepan por las tapias y el aire huele a pan recién horneado. Frente a mí, un pastel de 3 leches, esponjoso y brillante, preparado con la receta que mi abuela Sofía me enseñó cuando yo apenas alcanzaba la mesa de la cocina. Alrededor, globos plateados flotaban como promesas a medio cumplir, reflejando la luz de las velas que había encendido con esperanza. Durante 15 años, desde que mi esposo Manuel dejó este mundo tras un infarto que nos robó sus risas, había repetido esta tradición: un pastel casero, una mesa puesta con amor, una espera llena de ilusión. Pero esa noche, mientras el aroma a vainilla y caramelo llenaba la casa, mi mundo se resquebrajó. Al día siguiente, mi teléfono mostraba 51 llamadas perdidas. 51 intentos desesperados de contactarme después de que, sin avisar, vendí la casa que les había comprado con los ahorros de toda mi vida. Conté cada llamada con la misma frialdad con que firmé los papeles de la venta, y mientras lo hacía, mi mente viajó al instante exacto en que esta tormenta comenzó a gestarse, un recuerdo que aún quema como brasas bajo la ceniza. Era un martes de octubre, cuando el sol de San Miguel pintaba los cerros de un dorado cálido y las campanas de la iglesia tocaban las 6. Había pasado semanas planeando mi cumpleaños con el mimo de quien organiza una fiesta patronal. Compré los ingredientes para el pastel favorito de Javier. Un 3 leches con un toque de ron, como el que le hacía de pequeño, cuando se sentaba en la encimera y robaba trozos de masa con una sonrisa traviesa. También preparé alfajores de dulce de leche, esos que lo hacían cerrar los ojos de placer desde que tenía 5 años. Mandé pulir la mesa de comedor de roble, una herencia de mi madre que había sido testigo de tantas navidades, bautizos y despedidas. La casa olía a hogar, a canela molida, a café recién colado, cuando saqué el pastel del horno. Extendí un mantel blanco bordado con flores de hilo, herencia de mi tía Carmen, y coloqué servilletas de lino que guardaba en un arcón de madera, reservadas para ocasiones que valían la pena. En el centro de la mesa, un jarrón con claveles rojos y blancos, cortados del jardín trasero donde Manuel y yo solíamos tomar café al amanecer. Cada detalle estaba pensado, cada rincón preparado con el amor de una madre que aún creía en la magia de reunir a su familia. A las 6 de la tarde, la mesa estaba lista para 4, Javier, su esposa Isabel, mi nieta Valeria y yo. Había pasado el día entero cocinando, con el delantal puesto y el corazón acelerado por la emoción. Preparé un pollo al horno con romero, ajo y un toque de limón, cuyo aroma hacía que el estómago rugiera desde la puerta. Acompañé con un puré de patatas tan cremoso que parecía un abrazo tibio, una ensalada de berros, aguacate y tomate fresco del mercado de la plaza, y unos bollitos de anís que Isabel siempre alababa con una sonrisa que, entonces, creía sincera. La luz del atardecer entraba por las ventanas de madera, tiñendo el comedor de un dorado que me hacía sentir que, por un momento, el mundo era perfecto. Encendí las velas, puse una lista de boleros de los panchos que Manuel y yo bailábamos en la sala los domingos por la tarde, y me senté a esperar, con el vestido celeste que había comprado en la tiendita de Doña Rosa, sintiéndome como una reina en su castillo, con el corazón lleno de esperanza. 6:30, 7:30. El pollo se enfriaba, su jugo formando una capa brillante en la bandeja. Las velas se derretían, dejando charcos de cera que manchaban el mantel. Yo seguía allí, con las manos cruzadas sobre el regazo, el vestido celeste arrugándose bajo mi peso, mirando la puerta cada vez que un carro pasaba por la calle empedrada o un perro ladraba en la distancia. El reloj de pared, que Manuel había reparado con tanto cariño, marcaba las horas con un tic-tac que parecía burlarse de mi espera. A las 8, el silencio era un peso que aplastaba el pecho. Saqué el móvil con dedos temblorosos y marqué a Javier. 5 tonos largos, cada uno un nudo en el estómago, hasta que contestó con una voz distraída, como si estuviera revisando el correo o mirando la tele. «Mamá, lo siento, no vamos a poder ir. Isabel tuvo un imprevisto en la oficina, y Valeria está con un proyecto del instituto que debe entregar mañana». Su tono era plano, sin una gota de calidez,
como si cancelara una cita con el dentista, no el cumpleaños de la mujer que lo llevó en el vientre. Ya lo celebraremos otro día, ¿vale? No te preocupes. Antes de que pudiera articular una palabra, colgó, dejando un vacío que resonaba más fuerte que los boleros en la sala. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, mirando la mesa que había preparado con tanto amor. El comedor, que hace unas horas era un refugio de calidez, ahora parecía un escenario abandonado tras la última función. Las velas seguían titilando, la comida humeaba débilmente, pero la casa se llenó de un silencio que dolía más que cualquier grito. Entonces llegó el mensaje: tenemos cosas más urgentes que atender, mamá. Ni un feliz cumpleaños, ni una disculpa sentida, solo esa frase que se clavó en mi pecho como una daga helada. Me levanté lentamente, con movimientos mecánicos, y guardé la comida en tuppers de plástico, apagué las velas que ya eran muñones de cera, y me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Manuel leía el periódico los domingos por la mañana. No lloré. Algo extraño crecía en mi interior, un sentimiento que tardé días en descifrar. No era solo tristeza, era un despertar frío, como si hubiera abierto los ojos tras años de vivir en un sueño donde mi familia era lo primero, incluso por encima de mí misma. Deberían haber visto las señales mucho antes. Ahora, sentada en la terraza de mi nueva casa en un pueblo costero a 200 kilómetros de San Miguel, donde las olas cantan al amanecer y el aire huele a sal y libertad, veo con claridad cristalina cada momento que ignoré. Las charlas esquivas de Javier, las miradas cómplices que intercambiaba con Isabel cuando creían que no los veía, las excusas que se apilaban como las facturas que nunca pagaban. Había estado ciega, convencida de ser la madre, abuela y suegra perfecta. La que siempre estaba disponible, la que nunca decía no, la que ponía a su familia por encima de sus propios sueños, de su propia dignidad. Todo comenzó 6 meses antes, en abril, cuando la primavera pintaba los cerros de San Miguel de un verde vibrante y las flores del mercado llenaban las calles de color. Javier llegó a casa con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa suya, la misma que usaba de pequeño cuando quería un juguete o un permiso para quedarse hasta tarde con sus amigos. «Mamá, tengo una propuesta que te va a encantar», dijo sentándose en el sofá de la sala, mientras Isabel se quedó de pie junto a la ventana, mirando el patio donde las rosas de Manuel aún florecían. «Encontramos una casa perfecta para nosotros, pero necesitamos tu ayuda con la entrada». Extendió las manos en un gesto que conocía de memoria, ese que siempre ablandaba mi corazón. «Es una oportunidad única, mamá. Una casa en un barrio residencial, con un patio grande para Valeria, cerca de las mejores escuelas de la zona». Sus ojos brillaban con una emoción que no veía en él desde que era un joven lleno de sueños, antes de que la vida lo endureciera. Mi corazón de madre se derritió como el dulce de leche en los alfajores que tanto le gustaban. La casa costaba 150.000 euros. Ellos tenían ahorrados 30.000, pero necesitaban que yo pusiera los 120.000 restantes. Solo es temporal, insistió Isabel, acercándose al sofá con una sonrisa que entonces creí sincera, pero que ahora se era calculada como un paso de baile ensayado. En 6 meses te lo devolvemos con intereses. Javier acaba de conseguir un ascenso en la inmobiliaria, y yo tengo varios proyectos de diseño de interiores que están a punto de cerrarse. Sus palabras sonaban tan lógicas, tan seguras, que no dudé ni un segundo. Esa misma tarde fuimos al banco. Saqué el dinero de mis ahorros. Los euros que junté durante 40 años trabajando como secretaria en una notaría, limpiando casas los fines de semana, vendiendo tamales, empanadas y dulces en las ferias del pueblo. Cada euro era un sacrificio callado. Noches sin dormir, fines de semana sin descanso, sueños pospuestos para darles un futuro mejor a mis hijos. Pero lo entregué todo sin pensarlo 2 veces, porque veía la felicidad en los ojos de Javier, porque quería que mi nieta Valeria creciera en un hogar digno, porque creía que eso era ser madre, darlo todo, siempre, sin esperar nada a cambio. Pero había más. Javier me pidió firmar unos papeles para agilizar los trámites legales. ¿Sabes cómo son estas burocracias, mamá?, dijo con esa voz confiada que usaba en su trabajo en la inmobiliaria. Es solo para que todo quede en regla, para evitar problemas con Hacienda.
Firmé documento tras documento, apenas echando un vistazo, confiando ciegamente porque era mi hijo, porque trabajaba en bienes raíces, porque cómo iba a dudar de la sangre de mi sangre. Los meses siguientes fueron un espejismo de felicidad. Javier me enviaba fotos de la casa, el patio lleno de jazmines y bugambillas que plantaban con cuidado, la habitación de Valeria pintada de un rosa suave con estrellas que brillaban en la oscuridad, los muebles nuevos que Isabel elegía con un gusto que yo admiraba. Me llamaban cada semana, me invitaban a comer, me pedían opinión sobre cortinas, colores de pintura, lámparas. Me sentía parte de su sueño, una abuela indispensable, una madre que aún importaba en sus vidas. Pero después de mi cumpleaños, el espejismo se rompió como un cristal bajo un martillo. Las llamadas se volvieron esporádicas, distantes, frías. Cuando yo marcaba, siempre había una excusa: estamos ocupados, mamá, te llamo luego, hay mucho en el trabajo. Las promesas de devolver el dinero se desvanecían como el humo de las velas de aquella noche. Fue Valeria, mi nieta de 16 años, quien, sin querer, dejó caer la primera pieza del rompecabezas que cambiaría todo. Un sábado por la tarde, apareció en mi casa con los ojos rojos, el cabello revuelto y una expresión que me estrujó el alma. Abuela, dijo sentándose en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos hecho galletas de canela y reído hasta que nos dolía la barriga. ¿Por qué papá y mamá están hablando de vender tu casa? El mundo se detuvo, como si alguien hubiera pausado una película en el momento exacto en que la trama da un giro inesperado. ¿Tu casa?, pregunté, intentando que mi voz no temblara, aunque por dentro sentía un nudo que apenas me dejaba respirar. No la nuestra, la tuya. Valeria jugueteaba con un mechón de pelo, nerviosa, sus ojos grandes heredados de Manuel llenos de confusión. Ayer oí a papá al teléfono. Dijo que ya tenían comprador para la casa de la abuela Carmen, que cerrarían el trato la semana que viene. Me miró con una mezcla de miedo y tristeza. Pero, abuela, ¿no es tu casa? ¿Por qué la venden sin decirte? En ese instante, sentada en mi cocina con mi nieta, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había sido una ingenua, una ciega, una tonta de remate. Esa noche no pegué ojo. Me quedé hasta las 4 de la madrugada, sentada en la cama con los papeles que firmé 6 meses atrás esparcidos sobre la colcha, bajo la luz tenue de la lámpara de la mesilla que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes. Cada palabra que leía era un golpe al corazón. No era un préstamo. Había transferido la propiedad entera a Javier y Isabel. Mi firma, en cada página, autorizaba una donación total, no un acuerdo temporal. Legalmente, no era copropietaria, no tenía derechos. Solo era la mujer que había entregado los 120.000 euros, los ahorros de una vida de sudor y sacrificio. Me levanté, temblando, como una autómata, y busqué la dirección de la casa en internet. El anuncio me quitó el aliento. Casa en venta, gran oportunidad. 180 000 euros. Las fotos mostraban un hogar transformado, un jardín con césped impecable y un sistema de riego automático, una cocina con electrodomésticos de acero inoxidable que relucían como espejos, suelos de cerámica fina que parecían sacados de una revista de decoración. La descripción era un puñal en el pecho. Hermosa casa familiar, vendida por mudanza de propietarios. Ni una palabra sobre los ahorros de una mujer de 65 años, sobre las noches que cosí cortinas hasta que me dolían los dedos, sobre los fines de semana que limpié oficinas hasta la medianoche para juntar cada euro. Seguí investigando, como una detective en una novela de misterio, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblando sobre el teclado. En el Facebook de Isabel, presumía nuestro hogar soñado, fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. Publicaba fotos del patio, de la cocina reluciente, de la habitación de Valeria con un escritorio nuevo y cortinas de lino. En el Instagram de Javier, un coche nuevo plateado de 40.000 euros, cenas en restaurantes de lujo en Marbella, escapadas de fin de semana a Cádiz, ropa de marca que costaba más que mi pensión mensual. Todo pagado con el dinero que juraron devolverme en 6 meses. Pero lo que me dolió más fue encontrar una publicación de Isabel en un grupo privado de Facebook, Madres del Instituto de Valeria. Hablaba de suegras controladoras que no sueltan a sus hijos adultos.
Una frase me atravesó como un cuchillo. Mi suegra cree que por ayudarnos económicamente tiene derecho a opinar en todo. Algunos padres no entienden que sus hijos ya crecieron y tienen su propia vida. A las 5 de la mañana, con el primer rayo de sol colándose por la ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. No sería la madre herida que llora en silencio, la abuela que se resigna, la suegra que se queda callada. Los enfrentaría, pero no con lágrimas ni súplicas, sino con pruebas, con preguntas afiladas, con la frialdad de quien ha abierto los ojos tras un largo engaño. Me duché, me puse mi mejor vestido negro, el que usaba para las reuniones importantes en la notaría donde trabajé 40 años, y me maquillé con cuidado, delineando los ojos para que reflejaran la determinación que crecía en mi interior. Quería verme como la mujer que había levantado una familia sola, que había trabajado sin descanso, que merecía respeto, no desprecio. A las 8 en punto, toqué el timbre de la casa que pagué con mi sudor, pero que legalmente ya no me pertenecía. Isabel abrió en bata, con una taza de café humeante, su rostro pasando de sorpresa a un destello de culpa que intentó disimular con una sonrisa forzada. «Carmen, qué madrugadora», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. Javier ya salió al trabajo. ¿Necesitas algo en particular? Sí, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Quiero hablar de la venta de mi casa. Y del dinero que usaron para el coche nuevo, las escapadas a la playa y esa cocina que parece sacada de un catálogo. Su rostro palideció, la taza tembló en su mano, y en sus ojos vi que sabía que yo sabía. La partida había comenzado. Isabel me dejó pasar, pero su actitud ya no era la de la nuera amable que me pedía consejos sobre decoración. Caminaba rápido, nerviosa, gritando al piso de arriba: «Valeria, date prisa o llegarás tarde al instituto». Su voz sonaba forzada, como si estuviera actuando en una telenovela mal ensayada. La casa era irreconocible. Un sofá de cuero italiano que costaba más que mi pensión de 6 meses, una televisión de pantalla plana montada en la pared, cuadros modernos que reconocí de una galería cara del centro de San Miguel. Todo comprado con mi dinero, mientras me decían que apenas llegaban a fin de mes. «Mira, Carmen», dijo Isabel sentándose en el borde del sofá, con un tono que quería ser conciliador pero destilaba condescendencia. «Sé que esto puede parecer confuso, pero todo es perfectamente legal. Los papeles que firmaste». Los papeles que firmé engañada, la corté, mi voz firme como el roble del patio trasero. Creía que era un préstamo temporal, no una donación permanente. Su máscara cayó, dejando ver una frialdad calculada. «No puedes probar eso», dijo cruzándose de brazos. «Nadie te obligó a firmar nada». Valeria bajó entonces, con su mochila del instituto, y la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Hola, abuela», dijo dándome un beso en la mejilla, su voz temblorosa, sus ojos grandes llenos de confusión. «Todo está bien, mi vida», respondí abrazándola, aspirando el aroma a champú de manzana que siempre llevaba en el pelo. «Solo estoy hablando con tu mamá de cosas de mayores». La abracé con fuerza, como si quisiera protegerla de la tormenta que se avecinaba. Cuando Valeria se fue al instituto, la conversación se volvió más cruda. Isabel ya no fingía. «Mira, Carmen, la situación es simple. La casa es nuestra, legalmente. Fuiste muy generosa al ayudarnos, y te lo agradecemos, pero necesitamos venderla. Javier tiene una oferta de trabajo en Sevilla, con un sueldo mucho mejor. Nos mudamos el próximo mes». Hizo una pausa, estudiando mi reacción con ojos de halcón. «Con la venta compraremos una casa mejor allá y empezaremos de nuevo». «¿Y yo qué?», pregunté, la rabia creciendo como una marea que no podía contener. «Tú tienes tu casa, tu pensión, estás bien establecida aquí. Somos jóvenes, tenemos que pensar en nuestro futuro, en el de Valeria. No puedes esperar que nos quedemos en San Miguel solo porque quieres tener a la familia cerca». Sus palabras fueron un golpe al alma. Había dado los ahorros de mi vida, y ahora era la egoísta por querer a mi familia unida. Pero lo peor vino después. Isabel se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda, como si yo ya no importara en esa conversación. «Además, Carmen,
A tu edad vivir sola puede ser peligroso. Tal vez deberías considerar mudarte a una residencia para mayores, donde te cuiden como mereces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo, que a los 60 seguía cuidando mi jardín, cocinando para toda la familia los domingos, pagando mis cuentas sin retrasos, que aún caminaba al mercado con mi cesta de mimbre y regateaba con los vendedores como en mis mejores años, era ahora una anciana inútil que debían encerrar en un asilo. Me levanté del sofá con toda la dignidad que pude reunir, sintiendo que cada hueso de mi cuerpo se erguía con una fuerza que no sabía que tenía. Entiendo perfectamente la situación, dije caminando hacia la puerta, mi voz firme aunque por dentro sentía que el corazón me latía como un tambor de guerra. Ustedes han tomado sus decisiones, y ahora yo tomaré las mías. Antes de salir, me giré una última vez. Ah, y una cosa más, Isabel. Esta conversación me ha aclarado muchas cosas, especialmente sobre el tipo de personas que realmente son. Salí de esa casa por última vez sin mirar atrás, pero en mi mente ya se dibujaban los primeros trazos de un plan que ellos jamás sospecharon. Esa tarde, mientras ellos creían que estaba en casa llorando como una vieja vencida, me senté en el despacho de don Rafael Gómez, el mejor abogado de derecho familiar de San Miguel. Su oficina olía a libros antiguos, café cargado y un toque de cuero viejo, con paredes cubiertas de diplomas que hablaban de 40 años de experiencia defendiendo casos complicados. Señora Carmen, dijo tras revisar los documentos que llevé, sus gafas deslizándose por la nariz mientras escrutaba cada página con la meticulosidad de un cirujano. Esto es un caso clásico de abuso financiero familiar. Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y determinación. La buen. Chaos. Le conté todo, con el corazón en la mano y la voz quebrándose a ratos, las promesas incumplidas de devolver el dinero, las mentiras sobre el préstamo temporal, el engaño con los documentos que firmé sin leer, las reformas lujosas hechas con dinero que juraban no tener, y la conversación de esa mañana donde quedó claro que todo había sido un plan premeditado desde el principio. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté, aferrándome a una chispa de esperanza que apenas empezaba a encenderse. Rafael sonrió, con esa calma de quien sabe que tiene un as bajo la manga. Señora, no solo hay algo que podemos hacer, hay varias cosas que vamos a hacer, y todas completamente legales. Abrió una carpeta nueva y comenzó a escribir notas con una pluma que parecía danzar sobre el papel. Primero, iniciaremos un proceso por fraude y manipulación. Segundo, solicitaremos una investigación de todos los bienes que han adquirido recientemente. Y tercero. Me miró directamente a los ojos con una expresión que no supe interpretar. ¿Tercero qué?, pregunté, inclinándome hacia adelante, el corazón latiendo más rápido. Tercero, necesito que me cuente cada detalle de la compra de esa casa. Cada conversación, cada promesa, cada palabra que le dijeron, porque tengo la sospecha de que hay más irregularidades de las que muestran estos papeles. Pasé las siguientes 2 horas reconstruyendo la historia desde el principio, desde la tarde de abril cuando Javier llegó con su carpeta y su sonrisa, hasta el mensaje frío de mi cumpleaños. Rafael tomaba notas sin parar, hacía preguntas precisas, alzaba las cejas como si cada palabra mía destapara una nueva pieza del rompecabezas. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró, ajustándose las gafas. Señora Carmen, lo que me acaba de contar configura no solo un fraude civil, sino posiblemente un fraude penal. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos criminales. Hizo una pausa, estudiando mi reacción. Está preparada para llegar hasta las últimas consecuencias. Por primera vez en meses, sentí una certeza absoluta, como si una luz se encendiera dentro de mí. Rafael, durante 40 años trabajé hasta el cansancio para ahorrar ese dinero. Limpié casas, cosí ropa, vendí comida en el mercado, me privé de vacaciones y lujos para dejar algo a mi familia. Si ellos decidieron robarme y tratarme como una tonta, entonces van a conocer a la mujer que realmente soy. Mi voz no tembló, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Esa noche, siguiendo las instrucciones precisas de Rafael, me convertí en una espía digital. Creé cuentas falsas en redes sociales para ver todo lo que Javier y Isabel publicaban.
Lo que descubrí me quitó el sueño, pero no de tristeza, sino de una indignación que ardía como fuego en mis venas. No solo presumían un estilo de vida de lujo con mi dinero, sino que hablaban de mí con desprecio en un grupo privado de Facebook, Madres del Instituto de Valeria. Isabel escribía comentarios mordaces sobre suegras controladoras que se niegan a soltar a sus hijos adultos. En una publicación particularmente cruel, escribió: «Mi suegra cree que porque nos ayudó económicamente tiene derecho a opinar en nuestras decisiones. Algunos padres no entienden que sus hijos ya crecieron y tienen su propia vida». Los comentarios de otras madres eran un coro de apoyo, llenos de frases como «qué pesada» o «típica suegra entrometida». Pero lo que me dolió más fue un vídeo que Javier subió a su Instagram 2 semanas después de mi cumpleaños. Era él y Isabel brindando con cava caro en un restaurante elegante de Marbella, con vistas al mar y luces que titilaban como estrellas. El texto decía: «Cuando finalmente te liberas de las expectativas tóxicas de la familia y puedes vivir tu propia vida». Día de libertad, nuevos comienzos. Adiós dramas. Ese vídeo, grabado con mi dinero, en una cena que costaba más que mi gasto mensual en comida, celebraba haberse liberado de mí después de haberme robado los ahorros de toda una vida. Esa noche, sola en mi casa, no lloré. En lugar de eso, abrí una botella de vino tinto que tenía guardada para una ocasión especial, una que Manuel y yo compramos en un viaje a La Rioja hace años. Me serví una copa, la levanté hacia la ventana donde la luna brillaba pálida, y brindé en voz alta, por la mujer que va a demostrarles lo que realmente significa tener cosas más urgentes que atender. Bebí lentamente, saboreando cada gota como si fuera el primer trago de mi nueva vida, una vida donde no sería más la madre invisible, la abuela complaciente, la suegra que se sacrifica en silencio. Al día siguiente, Rafael me llamó temprano, su voz vibrando con una energía que me contagió. «Señora Carmen, tengo noticias, muy buenas noticias». Resulta que su hijo y su nuera cometieron un error muy grave. Explicó con precisión quirúrgica: cuando registraron la venta de la propiedad, lo hicieron antes de cumplir el plazo mínimo requerido por ley para transferencias familiares. Técnicamente, la venta es nula hasta que se cumplan 6 meses completos desde la transferencia original. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si despertara de un largo letargo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted, como donante original, tiene derecho legal a revocar la transferencia y recuperar la propiedad durante las próximas 48 horas. Después de eso, el comprador actual tendrá derechos adquiridos. Su voz se volvió más seria. «Señora Carmen, si vamos a actuar, tiene que ser ahora mismo». No lo pensé ni un segundo. «Hágalo». «Haga todo lo que sea necesario». Las siguientes horas fueron un torbellino de papeles, firmas y llamadas telefónicas. Rafael movió contactos en el registro público, en los juzgados y hasta en la oficina del notario que había autorizado la venta original. Para las 6 de la tarde de ese día, la casa había vuelto legalmente a mi nombre. Pero el verdadero golpe maestro vino después. «Ahora», dijo Rafael con una sonrisa que hubiera hecho temblar a cualquier abogado contrario, «vamos a vender esta propiedad inmediatamente, antes de que ellos se enteren de lo que pasó. Tengo un cliente que ha estado buscando exactamente este tipo de casa y está dispuesto a pagar 190.000 euros en efectivo, cerrando mañana por la mañana». Esa noche no dormí, pero no por ansiedad, sino por una adrenalina que corría por mis venas como un río desbordado. Estaba experimentando algo que no había sentido en años, el poder de tomar control de mi propia vida. Mientras Javier e Isabel dormían tranquilos en la casa que creían que ya habían vendido, yo estaba despierta, organizando mi venganza perfecta, una venganza que no buscaba destruir, sino recuperar lo que era mío. A las 8 de la mañana siguiente, estaba de nuevo en el despacho de Rafael, firmando los papeles de la venta. El comprador era un empresario joven que necesitaba mudarse urgentemente por trabajo y pagó el precio completo sin regatear ni pedir descuentos. Para las 10 de la mañana, 190.000 euros estaban depositados en mi cuenta bancaria. «¿Qué sigue ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de triunfo y un nerviosismo que no podía explicar. «Ahora esperamos», respondió Rafael,
guardando cuidadosamente los documentos en una carpeta marcada con mi nombre. La ley requiere que se les notifique oficialmente sobre el cambio de propiedad. Esa notificación llegará a su casa esta tarde. Decidí darme un capricho, algo que rara vez hacía. Fui a almorzar a un restaurante elegante en el centro de San Miguel, uno de esos lugares con manteles blancos y camareros que te tratan como si fueras alguien importante. Pedí una lubina al horno con hierbas, una copa de albariño bien frío y un flan de la casa con caramelo dorado. Por primera vez en años, me sentí como una mujer valiosa, alguien que merecía respeto y consideración, no solo la madre que siempre da sin pedir nada. Mientras saboreaba mi comida, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero un mensaje de Javier. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Ven a la casa ahora mismo. Luego otro. Mamá, contesta el teléfono. Y otro. Esto es serio. Algo está pasando con la casa. No contesté ninguno. En lugar de eso, pedí un café solo y un trozo de tarta de almendra, y me quedé sentada disfrutando de mi almuerzo mientras mi teléfono acumulaba 23 llamadas perdidas y 18 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Finalmente, decidí contestar, no porque sintiera lástima, sino porque quería escuchar sus voces cuando se dieran cuenta de que la madre tonta e indefensa que creían poder manipular ya no existía. Hola, Javier, dije con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma. Mamá, gracias a Dios que contestas. ¿Dónde estás? Necesitamos que vengas ahora mismo. Hay un problema enorme con la casa. No hay ningún problema, respondí, tomando un sorbo de café. La casa se vendió esta mañana, tal como estaba planeado. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste?, preguntó finalmente, con una voz que apenas reconocí. Dije que la casa se vendió por 190.000 euros. Un buen precio, ¿no te parece? Pero esa es nuestra casa. Nosotros ya la habíamos vendido. Tenemos un contrato firmado. Teníais un contrato firmado, lo corregí. Pero resulta que ese contrato era ilegal, y como la casa volvió a ser legalmente mía, yo decidí venderla a quien me diera la gana. Lo que siguió fueron 10 minutos de gritos, súplicas, amenazas y, finalmente, el llanto más patético que había escuchado en mi vida. Javier, mi hijo de 35 años, llorando como un niño de 5 porque su plan perfecto se había desmoronado. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en ese restaurante elegante, rodeada del murmullo de conversaciones ajenas y el tintineo suave de los cubiertos contra los platos. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad, una sonrisa que nacía desde el fondo del alma. A las 5 de la tarde, estaba de vuelta en mi casa, preparando una maleta con lo esencial, ropa cómoda, el libro de poemas de Neruda que Manuel me regaló, una foto de Valeria en su comunión. Rafael había sido claro: señora Carmen, después de lo que hicimos hoy, ellos van a intentar de todo para presionarla. Le recomiendo que se vaya de San Miguel por unos días hasta que las cosas se calmen. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Ya había reservado una habitación en un hotel pequeño y tranquilo en un pueblo de la sierra, a 3 horas de distancia, donde el aire olía a pino y nadie me conocía. Mientras doblaba mi ropa cuidadosamente, escuché el ruido de un coche frenando bruscamente frente a mi casa. Por la ventana vi el sedán plateado de Javier, el mismo que habían comprado con mi dinero. Las puertas se abrieron violentamente, y salieron él e Isabel, seguidos por Valeria, que claramente había estado llorando. Sus pasos resonaron como martillazos contra el empedrado del jardín mientras se acercaban a mi puerta. Los golpes comenzaron antes de que pudieran tocar el timbre. «Mamá, abre la puerta ahora mismo», gritaba Javier con una voz que no había escuchado desde que era un adolescente rebelde. «Sabemos que estás ahí. Tenemos que hablar». No me moví de mi habitación. Continué empacando con movimientos lentos y deliberados, doblando cada prenda como si fuera la cosa más importante del mundo. Cada golpe en la puerta, cada grito, cada súplica desesperada solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Carmen, por favor». Ahora era la voz de Isabel, pero ya no sonaba como la nuera educada y manipuladora de antes. Sonaba como una mujer al borde de la histeria.
No puedes hacer esto. Tenemos derechos. Tenemos un contrato con el comprador. Valeria se había quedado callada, pero podía escuchar sus sollozos silenciosos a través de la puerta. Eso me dolió más que todos los gritos juntos, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. Si mi nieta estaba sufriendo, era culpa de sus padres, no mía. Durante media hora siguieron tocando, gritando, suplicando. Javier llegó al punto de gritar: «Mamá, si no abres, vamos a tener que llamar a la policía. Esto es robo. Esto es ilegal». Fue entonces cuando decidí contestarles. Me acerqué a la puerta sin abrirla y hablé lo suficientemente alto como para que me escucharan claramente. «Javier, si quieres llamar a la policía, adelante. Tengo todos los documentos legales que prueban que la casa era mía y que la venta que ustedes hicieron era ilegal. También tengo las pruebas de todo el dinero que gastaron, que según ustedes no tenían». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. «Y además, si llamas a la policía, también tendré que mostrarles las capturas de pantalla de todas las publicaciones donde presumen el estilo de vida que llevan con el dinero que me robaron, incluyendo ese vídeo tan bonito donde celebran haberse liberado de mí». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Valeria dejó de llorar por un momento. Escuché a Isabel susurrar algo que sonaba como: «No sabía que había visto eso», y a Javier responder con una palabra que no voy a repetir. «Abuela», dijo Valeria con una voz pequeña y quebrada. «Yo no sabía nada de esto». Por favor, no estés enojada conmigo. Mi corazón se partió en dos. Abrí la puerta solo una rendija y vi a mi nieta con los ojos rojos e hinchados, parada entre sus padres como un rehén en una guerra que ella no había empezado. «Mi amor», le dije, «yo nunca podría estar enojada contigo. Esto es entre los adultos. Tú no tienes culpa de nada». Fue entonces cuando Javier perdió completamente el control. «Deja de manipular a mi hija», gritó, dando un paso hacia la puerta. «Tú eres la que está destruyendo esta familia. Todo lo que hicimos fue por nuestro futuro, por el futuro de Valeria». «¿Su futuro?», pregunté, abriendo la puerta completamente y mirándolo a los ojos por primera vez en días. «¿Un futuro construido sobre la mentira, el robo y la falta de respeto hacia la mujer que te dio la vida? ¿Ese es el futuro que quieren?». Isabel se adelantó, con una expresión que intentaba ser amenazante pero solo conseguía verse desesperada. «Carmen, tú no entiendes las consecuencias de lo que hiciste. Nosotros ya teníamos comprometido ese dinero. Tenemos deudas que pagar. Tenemos el trabajo en Sevilla esperándonos». «Ese no es mi problema», respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. «Ustedes hicieron sus planes sin consultarme, gastaron dinero que no era suyo y me mintieron durante meses. Ahora, enfréntense a las consecuencias». Javier me miró con una expresión que mezclaba furia, incredulidad y algo que tardé un momento en reconocer: miedo. «Mamá, ¿realmente vas a destruir a tu propia familia por dinero?». «Yo no destruí nada», le respondí, sosteniendo su mirada. «Ustedes destruyeron la confianza, destruyeron el respeto, destruyeron el amor que yo tenía por esta familia cuando decidieron tratarme como una tonta. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de mi dignidad». Los dejé parados en mi jardín, cerré la puerta con un golpe seco y terminé de empacar. Llamé un taxi y me fui de mi casa sin mirar atrás. En el taxi, mientras veía por la ventana cómo se alejaban las calles empedradas de San Miguel, mi barrio, mi vida anterior, me sentí como una mariposa que acaba de salir de su capullo, lista para volar por primera vez. El hotel en la sierra era exactamente lo que necesitaba: pequeño, silencioso, con una vista espectacular de un valle cubierto de pinos y niebla matutina. Mi habitación tenía un balcón con 2 sillas de mimbre y una mesa pequeña donde podía tomar mi café mientras contemplaba un paisaje que parecía sacado de una postal. Por primera vez en meses, no tenía prisa por hacer nada. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que preocuparme por las necesidades de otros. Durante los primeros 2 días, mi teléfono no dejó de sonar. 51 llamadas perdidas el primer día, 37 el segundo. Los mensajes de Javier habían pasado de la furia a las súplicas y finalmente a amenazas veladas.
Isabel alternaba entre disculpas falsas y ataques directos a mi carácter. Pero también había mensajes de números desconocidos, que ignoré al principio, asumiendo que eran errores o spam. El tercer día, decidí leer uno de esos mensajes desconocidos, y lo que vi me heló la sangre. Señora Carmen, soy el licenciado Fernández, representante legal de la familia López. Mi cliente está muy interesado en llegar a un acuerdo extrajudicial sobre el problema de la propiedad. Por favor, contácteme urgentemente. Otro mensaje decía: Doña Carmen, somos una empresa de medios. Nos gustaría entrevistarla sobre el conflicto familiar que se ha vuelto viral en redes sociales. Podemos ofrecer compensación económica por su testimonio. ¿Viral en redes sociales? Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si presintiera una nueva tormenta. Abrí Facebook e Instagram en mi teléfono y busqué el perfil de Isabel. Lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Isabel había publicado un vídeo de 40 minutos en su página de Facebook, titulado Cuando una madre destruye a su propia familia por dinero. En el vídeo, aparecía llorando dramáticamente, con Valeria a su lado, también llorando, contando una versión completamente distorsionada de los eventos. Según su relato, yo era una anciana avariciosa que había manipulado los documentos legales para robarles su casa después de que ellos, generosamente, me habían incluido en la compra. Mi suegra nos obligó a poner la casa a su nombre porque dijo que así tendríamos mejores condiciones de crédito, decía Isabel entre sollozos teatrales. Confiamos en ella porque es familia. Pagamos todo con nuestros ahorros. Trabajamos día y noche para las mejoras. Y ahora ella dice que la casa era suya y la vendió sin decirnos nada. El vídeo tenía más de 50.000 reproducciones y cientos de comentarios, la mayoría apoyándola y condenándome como una suegra tóxica, una anciana abusiva que había destruido a una familia joven por pura maldad. Pero lo que más me dolió fue ver a Valeria en el vídeo, mi nieta con los ojos hinchados de llorar, diciendo entre hipidos: mi abuela siempre fue buena conmigo. No entiendo por qué está haciendo esto. Solo queremos que nos devuelva nuestra casa para poder mudarnos a Sevilla como habíamos planeado. El vídeo había sido compartido miles de veces, llegando a programas de radio locales y blogs de chismes. En los comentarios, la gente especulaba sobre mi estado mental, sugiriendo que debía estar senil o manipulada por terceros. Algunos incluso proponían hacer una colecta para ayudar a esta pobre familia víctima de abuso familiar. Me levanté de la cama del hotel y caminé hasta el balcón. El aire fresco de la sierra me ayudó a calmarme, a pensar con claridad. Llamé inmediatamente a Rafael. Señora Carmen, ya me habían contactado varios medios preguntando sobre el caso, dijo antes de que pudiera explicarle lo que había visto. Le recomiendo que no haga ninguna declaración pública por ahora. Ellos están jugando la carta de las víctimas, pero nosotros tenemos algo mejor: la verdad documentada. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiéndome de repente muy cansada. Quiero decir que tengo todas las pruebas de lo que realmente pasó, los documentos originales donde claramente se establecía que usted era la única propietaria, las capturas de pantalla de todas sus publicaciones presumiendo gastos, las fechas exactas que demuestran que mintieron sobre sus ingresos y algo más que descubrí ayer. ¿Qué más? Su hijo y su nuera solicitaron un préstamo bancario de 50.000 euros usando la casa como garantía 3 días antes de que se la vendieran al primer comprador. Técnicamente, estaban cometiendo fraude bancario, además de estafarla a usted. Esa información cambió todo. Ya no se trataba solo de una disputa familiar, sino de un caso de fraude que podía tener consecuencias penales serias. Licenciado, dije, sintiendo una calma. Ese de una tormenta. Creo que es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos el proceso legal completo, no hay vuelta atrás. Miré hacia el valle desde mi balcón, donde el sol de la tarde pintaba las montañas de un dorado cálido, y pensé en todos los años que había trabajado en silencio, sacrificado en silencio, amado en silencio. Había llegado el momento de que mi voz fuera escuchada. Estoy segura, respondí. Haga todo lo que sea necesario. 3 meses después,
Estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en un pueblo costero a 4 horas de San Miguel, viendo el amanecer sobre el océano mientras tomaba mi café de la mañana. La casa era pequeña, pero perfecta: 2 habitaciones, una cocina con una ventana que daba al mar, un jardín donde había plantado rosas, lavanda y hierbas aromáticas que perfumaban el aire con la brisa salada. La había comprado con el dinero de la venta, y aún me sobraba lo suficiente para vivir cómodamente durante muchos años. El proceso legal había terminado la semana anterior. Javier e Isabel enfrentaron cargos por fraude bancario y fueron sentenciados a pagar una multa considerable y a cumplir servicios comunitarios. La oferta de trabajo en Sevilla se esfumó cuando la empresa se enteró del escándalo legal. El vídeo viral de Isabel fue eliminado después de que Rafael presentó las pruebas reales del caso, y varios de los medios que habían reproducido la historia tuvieron que publicar rectificaciones públicas. Pero mi victoria no había sido gritada ni celebrada con fanfarria. Había sido vivida en silencio, como corresponde a las victorias verdaderas. Valeria me había enviado una carta 2 semanas atrás, una carta manuscrita de 6 páginas escrita con su letra cuidadosa de adolescente, donde me pedía perdón con una sinceridad que me llegó al alma. «Abuela», escribía, «ahora entiendo que mis padres me mintieron sobre muchas cosas. No sabía que la casa la habías pagado tú completamente. No sabía que te habían engañado con los documentos. No sabía que habían estado gastando tu dinero en cosas innecesarias. Me siento terrible por haber aparecido en ese vídeo diciendo cosas que no eran ciertas». La carta continuaba explicando que había decidido irse a vivir con su tía Laura, la hermana de Isabel, porque ya no soportaba el ambiente tóxico en su casa. «Mis padres no dejan de pelear, de culparse mutuamente y de culparte a ti por todo lo que les está pasando. Pero yo sé que ellos se metieron solos en este problema. Al final», escribía, «sé que probablemente ya no quieras saber nada de esta familia, y lo entendería completamente, pero si algún día me perdonas y quieres verme, estaré esperando. Te amo, abuela, y siento mucho todo lo que te hicimos pasar». Esa carta me hizo llorar por primera vez en meses, pero no de tristeza, sino de alivio. Mi nieta, la única persona inocente en toda esta historia, había logrado ver la verdad por sí misma. Le respondí inmediatamente, invitándola a visitarme en mi nueva casa durante las vacaciones de verano. Quería enseñarle mi jardín, cocinar con ella en mi cocina con vista al mar, caminar juntas por la playa al atardecer, recoger conchas y reír como lo hacíamos antes. Quería demostrarle que el amor verdadero sobrevive a las mentiras, a la traición, a la manipulación. Javier nunca me pidió perdón. En los últimos mensajes que me envió antes de que cambiara mi número de teléfono, seguía culpándome por haber destruido a la familia, por ser una madre egoísta que anteponía el dinero al amor. Isabel había intentado contactarme a través de redes sociales con mensajes que alternaban entre disculpas dramáticas y amenazas veladas. Había bloqueado todos sus perfiles. Lo más sorprendente de todo este proceso fue descubrir que no sentía odio hacia ellos. Había pasado por la rabia, el dolor, la decepción, pero lo que quedó fue una indiferencia tranquila, como el mar en calma después de una tormenta. Habían demostrado ser personas en las que no podía confiar, personas que estaban dispuestas a lastimar a quien los amaba por dinero y conveniencia. Y cuando conoces la verdadera naturaleza de alguien, ya no puedes amarlo de la misma manera. Terminé mi café y me levanté para regar las plantas de mi jardín. Las rosas habían comenzado a florecer, sus pétalos rojos y blancos brillando bajo el sol de la mañana. El aroma de la lavanda se mezclaba con la brisa salada, creando una sinfonía que me llenaba de paz. Mientras regaba cada planta con cuidado, pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Invisible, complaciente, siempre dispuesta a sacrificarse por una familia que la daba por sentada. Esa mujer ya no existía. En su lugar, había una mujer que sabía su valor, que había recuperado su dignidad, que había aprendido que el amor propio es más importante que la aprobación de los demás. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina con vista al mar, sonó el timbre. Era el cartero con un paquete pequeño para mí, sin remitente, pero con una letra que reconocí al instante, la de Valeria. Dentro había una foto enmarcada de nosotras dos, tomada en mi cumpleaños del año anterior,
cuando todo parecía normal, cuando aún creía en la familia que tenía. En la parte de atrás, con su letra cuidadosa, había escrito: «Para la abuela más valiente del mundo, gracias por enseñarme que defenderse no es egoísmo, es supervivencia». Coloqué la foto en la repisa de la ventana de la cocina, donde podía verla mientras cocinaba. Luego encendí la radio, puse una lista de boleros suaves y continué preparando mi cena, sola pero no vacía, en paz después de la tormenta. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas de mi habitación para escuchar el sonido de las olas contra la costa. Por primera vez en años, me quedé dormida sin preocupaciones, sin angustias, sin miedo. Había ganado algo más valioso que dinero o propiedades. Había recuperado mi vida. 2 años después, el sonido del timbre de mi casa junto al mar ya no me sobresaltaba como al principio. Había aprendido a disfrutar de las visitas inesperadas. El pescadero que pasaba los martes con pescado fresco, la señora Mercedes, mi vecina 2 casas más abajo, que se había convertido en mi compañera de tardes de té y partidas de dominó, o los niños del vecindario que venían a pedirme naranjas de mi árbol del jardín. Pero esa mañana de sábado, cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa que me quitó el aliento. Valeria estaba parada en mi entrada, pero ya no era la adolescente confundida y lastimada que había visitado durante las vacaciones. Era una joven de 18 años, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro y una maleta en la mano. «Hola, abuela», dijo, y su voz sonaba diferente, más madura, más segura, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Vengo a pedirte un favor muy grande». La hice pasar y preparé café mientras ella se acomodaba en el sofá de la sala, el mismo donde habíamos pasado tantas horas durante sus visitas anteriores, hablando de la vida, de los errores de sus padres, de sus sueños de estudiar biología marina y trabajar con animales marinos. Conseguí una beca completa para estudiar biología marina en la Universidad de la capital, me dijo, con los ojos brillando de emoción como si contuvieran todo el océano. Es todo lo que siempre quise, abuela, pero la universidad está a solo 1 hora de aquí, y me preguntaba si podría quedarme contigo mientras estudio. Prometo no ser una molestia. Puedo ayudar con los gastos trabajando los fines de semana, puedo cocinar, limpiar, lo que necesites. No la dejé terminar. Me levanté del sofá y la abracé con una fuerza que me sorprendió a mí misma, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Mi amor, le dije, esta casa se siente vacía sin ti. Por supuesto que puedes quedarte. Esa tarde, mientras ayudaba a Valeria a acomodar sus cosas en la habitación que había estado esperándola durante 2 años, me contó sobre su vida con su tía Laura, la hermana de Isabel. Había terminado la preparatoria con excelentes calificaciones, trabajado medio tiempo en una clínica veterinaria para ahorrar dinero, y aprendido a valerse por sí misma. Pero lo que más me partió el corazón fue lo que dijo después. Hacía más de 1 año que no hablaba con mis padres, confesó mientras colgaba su ropa en el armario. Después de todo lo que pasó, trataron de manipularme para que los ayudara a conseguir dinero de ti. Me pidieron que te escribiera cartas pidiéndote que les dieras una segunda oportunidad, que les prestaras dinero para un nuevo negocio. Hizo una pausa, mirando al suelo. Cuando me negué, comenzaron a tratarme como si fuera la enemiga. Se sentó en la cama y me miró con una tristeza que no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. Abuela, ¿crees que soy mala persona por no querer tener relación con mis propios padres? Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías, sintiendo la suavidad de su piel joven contra la rugosidad de las mías. Mi niña, le dije, mirándola a los ojos, a veces las familias que elegimos son más importantes que las familias en las que nacemos. Tú elegiste la honestidad sobre la lealtad ciega. Elegiste tu futuro sobre su manipulación. Eso no te hace mala persona. Te hace una persona fuerte, una persona que sabe lo que vale. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de una chispa de orgullo, y supe que mis palabras habían tocado su corazón. Esa noche, preparé una cena especial para celebrar que Valeria estaría viviendo conmigo. Un arroz con mariscos que olía a mar, una ensalada fresca con aguacate y mango, y un flan casero con el toque de vainilla que tanto le gustaba. Mientras cocinábamos juntas en mi pequeña cocina con vista al océano, me di cuenta de algo hermoso.
Durante los 2 años que había vivido sola, había aprendido a ser feliz por mí misma, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. El aroma de las rosas en mi jardín, el sonido de las olas al amanecer, la libertad de decidir mi propio camino. Pero tener a Valeria de vuelta no me hacía sentir dependiente ni necesitada. Me hacía sentir completa de una manera diferente, como cuando compartes algo bueno que ya tienes, no como cuando buscas algo que te falta. Durante la cena, Valeria me contó sus planes académicos. Quería especializarse en conservación marina, trabajar en proyectos para proteger los corales y las tortugas marinas, hacer una diferencia en el mundo. La escuchaba hablar con la misma admiración que sentía cuando era pequeña y me contaba sobre los libros que leía, pero ahora su pasión tenía dirección, propósito, una fuerza que me llenaba de orgullo. «Abuela», dijo mientras lavábamos los platos juntas, el sonido del agua mezclándose con nuestras risas. «Hay algo que nunca te dije, pero que pienso todos los días». «¿Qué es, mi amor?», pregunté, secando un plato con cuidado. «Gracias por enseñarme que está bien decir que no, que está bien poner límites, que está bien alejarse de las personas que te lastiman, aunque sean familia». Hizo una pausa, mirando el plato en sus manos como si contuviera todas las verdades del mundo. «Si no hubiera visto cómo tú te defendiste, creo que nunca habría tenido el valor de alejarme de mis padres cuando empezaron a ser tóxicos conmigo también». Esa noche, después de que Valeria se durmió en su habitación, salí a la terraza con una taza de té de manzanilla y me senté a contemplar el océano bajo la luna llena. El sonido de las olas era mi música favorita ahora, una sinfonía constante que me recordaba que la vida, como el mar, siempre está en movimiento, siempre cambiando, siempre ofreciendo nuevas posibilidades. Pensé en la mujer que había sido 4 años atrás, sentada en una mesa de cumpleaños vacía, esperando a una familia que nunca llegó. Esa mujer había sido quebrada por la traición, pero de esa fractura había nacido alguien completamente nuevo. Una mujer que sabía que el amor verdadero no requiere sacrificar la propia dignidad, que las relaciones sanas se construyen sobre respeto mutuo, no sobre obligación familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de la señora Mercedes, mi vecina, que había visto llegar a Valeria esa mañana. «Qué alegría ver a tu nieta de vuelta, Carmen. Mañana les llevo un pastel de 3 leches para celebrar. Es hermoso ver a una familia que realmente se ama. Una familia que realmente se ama». Esas palabras resonaron en mi mente mientras terminaba mi té. Durante años, había creído que amar a la familia significaba aguantar cualquier cosa, perdonar cualquier abuso, sacrificar cualquier cosa por mantener la unidad. Ahora sabía que el amor verdadero requiere límites, respeto y la valentía de alejarse cuando es necesario. Valeria y yo éramos una familia pequeña, pero real, una familia construida sobre elección mutua, sobre cariño genuino, sobre el deseo compartido de crecer y ser mejores personas. No necesitábamos a nadie más para ser completas. Antes de entrar a la casa, eché un último vistazo al océano, donde la luna dibujaba un sendero plateado sobre el agua. Mañana comenzaría una nueva etapa, ser la abuela que apoya los sueños de su nieta, la mujer que había encontrado la paz después de la tormenta, la persona que había aprendido que a veces, para salvar lo que realmente importa, hay que tener el coraje de dejarlo todo atrás. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo del futuro.